Trabajo integrador número 2, Instituto Superior Docente número 11, Profesorado en Geografía, alumnas Mariño Nancy Soledad, Pinto Silvana Andrea. Docente Juana Gómez, Profesorado Universitaria y licenciadas en Letra UNAM. Hoy nos toca explicar el proceso de lectura, consideraciones a través de las lenguas y el desarrollo. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas.
Una diferencia Esta importante vez entre el lenguaje vamos a oral y hablar del escrito proceso de lectura, las es que condiciones en la a través de las situación lenguas y el comunicativa, desarrollo los cuyo participantes de la autor es comunicación Kenneth escrita Woodman, no un comparten único el mismo proceso de tiempo y lectura. espacio. El Es lenguaje decir, escrito que raras empieza a veces surgir como están en necesidad de presencia tener que uno dejar del asentado otro, lo que va y los sucediendo a través lectores del deben tiempo. construir Tenemos la significados del necesidad de texto en comunicar, ausencia podemos del explorar escritor. y apreciar las Antes de continuar con posibilidades el de proceso de expresión lectura, con el vamos a cuerpo, la definir voz y el qué es lenguaje. leer. El lector Leer capaz es construir obtiene sentidos empleando un mediante la lenguaje interacción sencillo y entre con el palabras lector, el claras, texto y el sin escritor. vulgarismo, Para ni ello, el lector expresiones, debe contar con construyendo ciertas párrafos de capacidades, modera porque expresión el de una lector no correcta es un sujeto sintaxis. pasivo que recibe La información capacidad y del texto, propósito del sino un lector sujeto activo describe que la tiene función de las diferentes propias intenciones de ideas lectura, del proceso que aporta tiene el sus lector, propios con la conocimientos, comprensión, procesa porque información que existe recibe un del único texto. proceso de Como lectura dijimos para las lenguas anteriormente, y las el lector debe lecturas. contar con conocimientos previos conceptuales, Esta que vez son los conocimientos vamos a hablar del enciclopédicos del proceso mundo de que tiene el lectura, las lector, condiciones y a los través de las conocimientos lenguas y el letrados, que son desarrollo cuyo ciertas autor es Kenneth particularidades Woodman, que un utiliza para único interpretar proceso el de texto. lectura. El lenguaje El lector escrito realiza empieza a anticipaciones. surgir como Esto quiere necesidad de decir que tener va a que dejar intuir de qué asentado va lo que tratando va un sucediendo texto a través antes del de tiempo. leerlo. Tenemos Se la debe necesidad activar de la comunicar, información sobre podemos explorar conocimiento y de ciertos apreciar las temas que ya posibilidades posee. de expresión con Una el diferencia cuerpo, la voz y el importante entre el lenguaje. lenguaje El oral y lector escrito capaz obtiene es empleando que un en la lenguaje situación sencillo y con comunicativa los palabras claras, participantes de la sin comunicación vulgarismo, escrita no ni comparten el expresiones, mismo tiempo y construyendo párrafos espacio. de modera Es decir, expresión de que una raras correcta veces sintaxis. están en La presencia capacidad y uno del propósito otro, del lector y los describe la lectores función deben de las construir propias significados ideas del del texto proceso en que tiene el lector, ausencia del con la escritor. comprensión, Antes de porque continuar con el existe un proceso de único lectura, proceso de vamos a lectura definir para las qué es lenguas y leer. las lecturas. Leer es construir sentidos mediante Esta la vez interacción entre el vamos a lector, hablar el del texto y proceso el de escritor. lectura, las Para condiciones ello, a el través de lector las debe contar lenguas con y el ciertas desarrollo cuyo capacidades, autor es porque Kenneth el lector Woodman, no es un un sujeto único pasivo proceso que de recibe lectura. información del El texto, lenguaje sino un escrito sujeto empieza a activo que surgir como tiene necesidad diferentes de tener intenciones que de dejar lectura, asentado lo que aporta va su propio sucediendo a través del conocimiento, tiempo. procesa Tenemos la información que recibe necesidad de del texto. comunicar, Como podemos dijimos explorar y anteriormente, apreciar las el lector debe posibilidades de contar con expresión conocimientos con el previos cuerpo, la conceptuales, voz y el que son los lenguaje. conocimientos El lector enciclopédicos capaz del mundo que obtiene tiene el lector, empleando un y lenguaje los sencillo conocimientos y con letrados, que palabras son claras, ciertas sin particularidades vulgarismo, que ni utiliza para expresiones, interpretar el construyendo texto. párrafos de modera El expresión de lector una realiza correcta anticipaciones. sintaxis. Esto quiere La decir que va a capacidad y intuir de propósito qué del va lector tratando un texto describe la antes de función de las leerlo. propias Se debe ideas del activar la proceso que tiene el información lector, sobre con la conocimiento de ciertos comprensión, temas que ya porque posee. existe un único proceso de Una diferencia lectura para las importante entre lenguas el y las lenguaje oral y lecturas. escrito es que en la Esta situación vez comunicativa los vamos a hablar del participantes de la proceso de comunicación lectura, las escrita no condiciones a comparten través de el las mismo lenguas y tiempo el y espacio. desarrollo cuyo autor Es es decir, Kenneth que Woodman, raras un veces único proceso están de en lectura. presencia uno del El lenguaje otro, escrito y los empieza a surgir lectores como deben necesidad construir de tener que significados dejar del texto asentado en lo que va ausencia sucediendo a del través del escritor. tiempo. Antes de Tenemos la continuar con el necesidad de proceso de comunicar, lectura, podemos vamos a definir explorar y qué es apreciar las leer. posibilidades de Leer es expresión construir con el sentidos cuerpo, la mediante la voz y el lenguaje. interacción entre El el lector lector, el capaz texto y el obtiene escritor. empleando Para un ello, lenguaje el lector debe sencillo y contar con con ciertas palabras claras, capacidades, sin porque el vulgarismo, lector no ni es un sujeto expresiones, pasivo que construyendo recibe párrafos de información del modera texto, expresión sino de un una sujeto correcta activo que sintaxis. tiene diferentes La intenciones capacidad de y lectura, propósito del lector aporta sus propios describe la conocimientos, función de las procesa propias información ideas que del recibe del proceso que texto. tiene el lector, Como dijimos con la anteriormente, comprensión, el porque lector debe existe contar un con único conocimientos proceso de previos lectura conceptuales, para las que son los lenguas y las conocimientos lecturas. enciclopédicos del mundo que tiene el lector, Esta y los vez conocimientos letrados, vamos a que son hablar del ciertas proceso de lectura, particularidades las que condiciones a utiliza través para de las interpretar el lenguas y el texto. desarrollo cuyo autor es El Kenneth lector Woodman, realiza un anticipaciones. único Esto proceso de quiere decir lectura. que va a intuir El de lenguaje qué va escrito tratando un empieza a texto surgir antes de como leerlo. necesidad de tener Se que debe dejar activar la asentado lo que va información sucediendo sobre a través del conocimiento de tiempo. ciertos temas que Tenemos ya la posee. necesidad de comunicar, Una podemos diferencia explorar y importante entre apreciar el las lenguaje oral y posibilidades de escrito expresión con el es cuerpo, que la en la voz y el situación lenguaje. comunicativa El los lector participantes de capaz la obtiene comunicación escrita empleando no un lenguaje comparten el sencillo mismo y con tiempo y palabras espacio. claras, Es sin decir, vulgarismo, que raras ni veces expresiones, están en construyendo presencia párrafos de uno modera del otro, expresión de una y correcta los lectores sintaxis. deben La construir capacidad significados y del propósito texto del en lector ausencia describe del la escritor. función de las propias Antes de ideas continuar
del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y
con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las posibilidades de expresión con el cuerpo, la voz y el lenguaje. El lector capaz obtiene empleando un lenguaje sencillo y con palabras claras, sin vulgarismo, ni expresiones construyendo párrafos de modera expresión de una correcta sintaxis. La capacidad y propósito del lector describe la función de las propias ideas del proceso que tiene el lector, con la comprensión, porque existe un único proceso de lectura para las lenguas y las lecturas. Esta vez vamos a hablar del proceso de lectura, las condiciones a través de las lenguas y el desarrollo cuyo autor es Kenneth Goodman, un único proceso de lectura. El lenguaje escrito empieza a surgir como necesidad de tener que dejar asentado lo que va sucediendo a través del tiempo. Tenemos la necesidad de comunicar, podemos explorar y apreciar las